Imagina que las escenas más escalofriantes de las películas de terror no se quedaran solo en la pantalla. ¿Qué pasaría si alguno de los crímenes más atroces que escuchamos fueran inspirados en esas películas? En este video exploraremos casos reales en los que los asesinos llevaron el horror del cine a la vida real, replicando actos terribles que alguna vez vimos en películas de terror. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es ficción, es la cruda realidad. Número 1. El exorcista. El diablo me obligó a hacerlo. El caso de Arne Cheyenne Johnson es uno de los más notorios en la historia de los juicios de Estados Unidos, debido a su defensa basada en la posesión demoníaca, lo que lo vinculaba directamente con la película El Exorcista. El crimen ocurrió el 16 de febrero de 1981. Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años, estaba en una relación con Debbie Glaxell, la hermana de un niño que había sido supuestamente poseído por un demonio. La familia Glaxell había estado lidiando con una serie de fenómenos extraños y alegó que el niño estaba poseído. De acuerdo con el expediente del caso y el relato de Johnson, el hermano menor de Debbie, David, de 11 años, comenzó a tener visiones demoníacas de manera repentina. David, cuñado de Johnson, sufría terribles pesadillas nocturnas y despertaba con marcas de rasguños y moretones por todo el cuerpo. Su madre contactó a un sacerdote para que bendijera la casa, pero no hubo ningún cambio. El niño continuaba viendo a un anciano demoníaco quien, según sus relatos, lo golpeaba, arañaba, empujaba y asfixiaba. Desesperada, la familia decidió recurrir a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, conocidos por su investigación en el famoso caso del terror de Amityville, para realizar un exorcismo. El proceso se prolongó durante 5 días y contó con la participación de 4 sacerdotes. Johnson y Debbie estuvieron presentes durante el ritual. Según los Warren, durante la ceremonia, Johnson provocó al espíritu maligno, invitándolo a que entrara en su cuerpo y dejara en paz al niño. Tiempo después, los detalles se hicieron más claros. Lorraine relató que una neblina negra envolvía al niño. Debbie y su madre nos dijeron que vieron cómo David era golpeado y sacudido por manos invisibles, y que tras el incidente aparecieron marcas rojas en su cuello, contó. Además, David comenzó a gruñir, silbar, hablar con voces extrañas y recitar versículos de la Biblia y de Paraíso Perdido. También afirmó ver al demonio cambiando de forma. A veces aparecía como un monstruo animal, un anciano con barba blanca y túnica o un insecto gigante. Desde entonces, David no volvió a tener visiones diabólicas. Además, Debbie, que no tenía empleo y aún vivía con su familia, fue contratada por Alan Bono para trabajar en su clínica veterinaria y le alquiló un apartamento junto al local. Pero según los testimonios de su novia y su suegra, Johnson empezó a comportarse de manera extraña. Parecía entrar en un trance y gruñía y decía que veía a la bestia. Pero luego no recordaba nada. Era exactamente lo que le había pasado a mi hermanito David, relató Debbie. El día del homicidio, Bono invitó a Johnson y Debbie a almorzar, acompañados por las hermanas menores de Johnson, Wanda, de 15 años, Janice, de 13, y su prima Mary, de 9 años. Bono tomó mucho alcohol durante la comida y comenzó a comportarse de forma grosera. Es por eso que Debbie intentó llevarse a las niñas, pero Bono atrapó a Mary y la encerró en un cuarto. Bono empezó a gritar que Johnson violaría a la niña. Johnson volvió y enfrentó a Bono. Su novia buscó persuadirlo y alejarlo, pero Johnson estaba enajenado. Arne Johnson apuñaló a su jefe, Alan Bono, en un terreno de su familia. Se dice que Johnson se encontraba en un estado alterado y tras el ataque afirmó que no recordaba el incidente. Johnson supuestamente perdió el control y, según testigos, entró en un estado de trance, lo que llevó a su defensa posterior. Johnson alegó que estaba poseído por un demonio en el momento del ataque. Esta fue la primera vez que una defensa de este tipo se presentó en un tribunal de Estados Unidos. Sus abogados intentaron argumentar que Johnson no era responsable de sus acciones debido a esta supuesta posesión, citando su experiencia con fenómenos paranormales y la influencia de la película El Exorcista. El tribunal rechazó la defensa de posesión demoníaca. Johnson fue declarado culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque cumplió solo 5 años. El caso atrajo una atención mediática significativa y reavivó el interés público en los exorcismos y en la posesión demoníaca, especialmente a la luz del éxito de El Exorcista. La historia de Arne Johnson fue más tarde adaptada en la película El Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo, del 2021, que dramatiza los eventos del caso y la relación con los Warren. La historia de Arne Cheyenne Johnson es un recordatorio calofriante de que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Mientras la línea entre lo sagrado y lo profano se desdibuja, debemos cuestionar lo que realmente creemos. Número 2.
Freddy Krueger. Imagina que las líneas entre la ficción y la realidad se difuminan hasta que un joven cree ser uno de los asesinos más terroríficos del cine, Freddy Krueger, el maestro de las pesadillas. Pero esta no es una película de horror, es la historia real de un joven que dejó una ola de muerte y terror en su camino, intentando convertirse en un monstruo cinematográfico. Daniel González, un joven de 19 años de Londres, tenía una obsesión oscura con las películas de terror. En particular, una figura lo fascinaba más que ninguna otra, Freddy Krueger, el icónico asesino de los sueños de Pesadilla en la calle Elm. Pero lo que para muchos es solo ficción, para Daniel se convirtió en una realidad aterradora. Entre el 15 y el 16 de septiembre de 2004, Daniel decidió que no solo quería ver las películas de terror, quería vivirlas. Armado con cuchillos, comenzó una serie de ataques en las calles de Londres y Sussex, inspirado por los mismos personajes que idolatraba en la pantalla grande. González mató a 4 personas en un sangriento recorrido que dejó en shock a toda una nación. Sus víctimas fueron elegidas al azar, sus ataques brutales y sin remordimientos. Como Freddy, Daniel parecía acechar en la vida de las personas, arrastrándolas a una pesadilla de la que no podrían escapar. Daniel había sido diagnosticado con esquizofrenia años antes de los asesinatos. Había estado en tratamiento pero con un seguimiento inadecuado de su salud mental. Su condición se deterioró. En su mente, la frontera entre realidad y fantasía se había desintegrado. González declaró que quería saber cómo se sentía ser un asesino en serie de película. Dijo a las autoridades que Freddy Krueger era una de sus inspiraciones. Las voces en su cabeza lo empujaron a actuar y su obsesión con las películas de horror fue el catalizador. Finalmente, tras ser arrestado, Daniel mostró poca empatía por sus crímenes. En prisión fue condenado a cadena perpetua en 2006. Pero su historia no terminó ahí. 2 años después se quitó la vida dejando muchas preguntas sin respuesta sobre la influencia del cine, la salud mental y el fracaso del sistema en evitar tragedias como esta. Freddy Krueger sigue siendo uno de los villanos más icónicos del cine de terror, pero Daniel González nos recuerda que la verdadera pesadilla no está en la pantalla, sino en las mentes perturbadas que no pueden distinguir entre la fantasía y realidad. Número 3. Michael Myers. Un tranquilo vecindario en Los Ángeles se convirtió en el escenario de una verdadera película de horror. En 1982, un hombre bajo los efectos de las drogas se adentró en la casa de una pareja de ancianos y los asesinó brutalmente. En su defensa, estaba recreando las escenas de una película que lo obsesionaba, Halloween. Richard Boyer, un hombre con un historial de abuso de drogas y problemas psicológicos, cometió uno de los crímenes más brutales de su tiempo. En diciembre de 1982, Boyer entró en la casa de Francis y Eileen Harvitz y los apuñaló repetidamente. Cuando fue arrestado, alegó que no sabía lo que estaba haciendo, afirmando que había sentido que estaba dentro de una de las escenas de la película Halloween 2. Boyer había visto la película Halloween 2 poco antes del crimen, donde el asesino Michael Myers entra en una casa y ataca a sus víctimas sin piedad. Boyer dijo que esa escena se mezcló en su mente con la realidad durante el asesinato. Para él, esa noche fue como estar dentro de una película de terror. Durante su juicio, Boyer alegó que las drogas y su obsesión con las películas de terror lo llevaron a confundir la realidad con la ficción. Afirmó haber experimentado alucinaciones mientras veía las escenas de Michael Myers y que durante el crimen creía que él mismo era el infame asesino enmascarado. El uso de la influencia de una película como defensa fue controvertido. Los abogados de Boyer intentaron convencer al jurado que no estaba en control de sus acciones y que el horror que vivió en su mente era lo que lo impulsó. Sin embargo, el jurado no aceptó esta explicación y lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Boyer fue sentenciado a muerte y aunque su caso fue apelado en varias ocasiones, su sentencia se mantuvo. Halloween es una película que convirtió a Michael Myers en un icono del terror. Es solo ficción, pero para Richard Boyer, esa frontera entre la fantasía y la realidad se rompió en la noche en que asesinó brutalmente a 2 inocentes. El terror en las películas puede hacernos saltar de nuestros asientos, pero en la vida real los monstruos no siempre llevan máscaras. A veces están entre nosotros esperando su oportunidad para convertir la ficción en tragedia. Número 4. Scream. La franquicia Scream, dirigida por Wes Craven, redefinió el cine de terror con su asesino enmascarado y sus brutales ataques, pero para algunos la película no solo era entretenimiento, sino una fuente de inspiración mortal. Uno de los casos más impactantes tuvo lugar en Francia en 1998, cuando Thierry Haradin asesinó a su joven amiga, Alison Cambier, en una recreación aterradora de las escenas de la película. Haradin, un joven de 24 años, había invitado a Alison a su casa bajo el pretexto de mostrarle una película, pero lo que ella no sabía era que él tenía planes macabros. Estaba obsesionado con ella, una chica de solo 15 años. La joven nunca imaginó que su último encuentro con Haradin parecería sacado de una película de la saga Scream.
Una vez que estuvo dentro, se excusó diciendo que tenía algo que hacer y se retiró a otra habitación. Al regresar, llevaba puesto el disfraz de Ghostface y empuñaba 2 cuchillos de carnicero. Haradine persiguió a Allison, la atrapó, la tiró al suelo, le tapó la boca y la apuñaló 30 veces, desgarrando completamente el lado izquierdo de su cuerpo. Tras asesinarla, colocó su cuerpo sobre la cama y puso una rosa entre sus manos. Después hizo 2 llamadas, una a un compañero de trabajo y otra al padre de Allison. Cuando la policía lo arrestó, confesó que se había inspirado en la película Scream. 3 años después, en California, un caso similar conmocionó a la comunidad. Mario Padilla, de 16 años, y su primo Samuel Ramírez, de 14, asesinaron a la madre de Mario, en un intento de recrear las escenas de Scream. Su plan era matar a Gina Castillo para robarle el dinero y huir. Al igual que los asesinos de la película, ambos adolescentes confesaron que estaban obsesionados con las películas de Scream, lo que los llevó a cometer el crimen. Mario atacó a su madre por la espalda mientras Samuel la inmovilizaba. Entre ambos la apuñalaron 45 veces, utilizando al menos 4 cuchillos diferentes. A pesar de sus heridas, la mujer logró llamar al 911 y decir: "Mi hijo tiene 16 años y me acaba de apuñalar. Estoy sangrando, estoy sangrando". Según el fiscal, los adolescentes planeaban no solo matar a la madre y al padrastro de Mario, sino que también a 2 niñas de la zona quienes habían estado recibiendo llamadas y cartas amenazantes. En cada uno de estos casos, los jóvenes responsables de los crímenes mostraron una profunda obsesión con la franquicia Scream. Para ellos, las películas eran más que una ficción, las veían como una guía para llevar a cabo sus actos violentos. En el caso de Mario Padilla y Samuel Ramírez, ambos creían que podrían salirse con las suyas si seguían las reglas que la película había establecido. En el juicio de Thierry Haradine, la defensa intentó argumentar que su mente había sido distorsionada por el impacto de las películas violentas, pero no fue suficiente. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. De manera similar, Mario Padilla y Samuel Ramírez fueron condenados por asesinato, y los detalles del caso llevaron a una mayor preocupación por cómo las películas de terror pueden influir en adolescentes. La franquicia Scream juega con la idea de que los personajes son conscientes de las reglas del cine de terror, pero en la vida real estas reglas no aplican. Para Thierry Haradine, Mario Padilla y Samuel Ramírez, las películas que veían como una forma de escape y emoción se convirtieron en el catalizador de sus crímenes. Aunque el cine de terror está diseñado para asustar y entretener, el caso de Scream nos recuerda que en las manos equivocadas, esa ficción puede convertirse en una pesadilla real para aquellos que no pueden distinguir entre el mundo de las películas y el mundo real. En conclusión, las películas de terror juegan con nuestros miedos más profundos, pero la verdadera amenaza puede no ser el asesino enmascarado en la pantalla, sino el impacto que estas historias pueden tener en personas vulnerables. El caso de estas películas es una advertencia de lo que puede suceder cuando la ficción se vuelve una guía mortal para aquellos que buscan emular el horror en la vida real. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.